¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues hace mucho que no grababa un video. Estoy intentando retomar este proyecto. 3 años, para ser exacto, más de 3 años que no hacía contenido. Y para esta red social. Y en Instagram estoy más activo. Entonces, pues voy a retomar los pendientes. Quedé de comentarles cuáles eran las sensaciones, los efectos, las consecuencias también obviamente del uso de anabólicos cuando en 2022, 23 dejé de ser un atleta natural para pasarme al lado oscuro, al lado malo. Entonces les voy a platicar un poco de esas sensaciones. Hice un ciclo, un único ciclo que he hecho en mi vida, lo hice por 14 semanas, estuvo más o menos largo. Bueno, en comparación con lo que se hace ahora estuvo corto y estuvo relativamente fresa. Usé varias sustancias conforme iba pasando los meses. Estamos hablando de que fueron 3 meses y medio. Entonces usé varias cosas, fui cambiando. El primer mes usé D-Bol, Dianabol, el desayuno de los campeones. Dosis muy bajas. Estoy hablando de que eran como 10 miligramos. Me tomaba uno preentreno. Y me estaba también inyectando testosterona y nandrolona. Con este ciclo fue el inicio, 4 semanas, esteres largos para que la vida media fuera más larga y no tuviera que estarme picando muy seguido, ¿no? Y además, pues para que fuera haciendo efecto gradualmente. Justo por eso tomaba el Dianabol como uno oral de uso diario, para que ese fuera el que estuviera haciendo un poco más de efecto. La verdad es que el Dianabol no lo sentí. No sé si el laboratorio que compré era muy malo o no servía, no sé, pero la verdad es que el Dianabol no lo sentí. Lo que sí sentí es que hasta la semana 4, cuando ya empezó a llegar a sus niveles pico de concentración en sangre, los anabólicos inyectados, la testosterona y la androlona, me empecé a sentir un efecto, pues, ¿cómo se los puedo escribir? El peso que estaba usando previamente, de repente, con el que hacía 6 repeticiones, de repente no empezó a pesar nada y saqué de golpe 12 repeticiones, o sea, dupliqué la cantidad de repeticiones que podía hacer con un peso determinado. Cerraba mis sesiones de pectoral con fondos y me aventaba 3 series de 12, porque ya al cuarto, quinto ejercicio de pectoral ya estaba muy reventado y solamente me podía aguantar con 10 repeticiones. Pues cuando llegó la semana 4 del uso de farmacología, de repente, ese mismo día que les digo que no sentí cómo pesó el peso, de repente así saqué 22 repeticiones, 3 series de 22 de fondos, como cuarto o quinto ejercicio que estaba metiendo. Entonces, no solo subió la fuerza a nivel absoluto, ¿no? En el términos de que metía más carga, sino que además aumentó la fuerza a nivel, digamos, de las repeticiones y del volumen y de la intensidad que podía aguantar. Eso fue un efecto increíble, fue muy divertido, fue muy chido. Tardó bastante en comenzar el efecto, pero porque les digo, aquí sí mi experiencia con los orales no fue particularmente benéfica, no sentí ningún efecto. En cambio, con los inyectados sí sentí, cuando ya llegaron a su pico de concentración en sangre, un efecto bastante potente. Les digo que se duplicó la cantidad de repeticiones que podía hacer con mi carga máxima y se casi triplicó la cantidad de repeticiones que podía hacer cuando ya tenía fatiga acumulada. Entonces ese fue muy divertido, me sentía increíble, me sentía muy fuerte, me sentía que me podía comer el mundo, al menos en el gimnasio, ¿no? No en todos los ámbitos te pasa eso, porque hay que ser muy realistas. Los demás ámbitos de tu vida no te los va a cambiar los anabólicos, por más que te digan que la testosterona te va a dar un enfoque y una mentalidad de éxito, de triunfo, de iniciativa. La verdad es que no te va a cambiar la vida. O sea, te va a cambiar la vida en el gimnasio, te va a cambiar el físico. Digamos que las sensaciones cada mañana, digamos, al despertar, no era que tuviera más vitalidad y no era que tuviera mucho más energía. Eso a mí personalmente no me pasó. No sé si sea un mito que se le atribuye a los anabólicos o hay personas que sí tengan este efecto, pero a mí personalmente
Mi día a día no cambió de manera sustantiva, solamente fue el hecho de que en el gimnasio sí tenía más fuerza, sí tenía más capacidad de soportar más trabajo, más fatiga, generar más esfuerzo, pero en el día a día yo me seguía sintiendo cansado, pese a que dormía, no sé, 7 horas, 6:30, pero pues tenía mucho estrés laboral, mucho estrés, principalmente por el tipo de trabajo en el que yo estaba hace 3 años, que como les comentaba, pues trabajaba en gobernación. ¿Qué más les puedo contar? No tuve efectos secundarios de los que típicamente se suelen tener, como acné, ginecomastia, incluso disfunción eréctil o impotencia. Nada de eso tuve. También es cierto que un ciclo de 14 semanas a lo mejor no te puede afectar de manera tan notoria en estos ámbitos de la salud, pero sí tuve consecuencias en términos de los estudios de sangre que me tomé. Cambió mi perfil lipídico, mi colesterol HDL o el bueno cayó, y el LDL o el malo, mal conocido como el malo, se elevó bastante. Entonces, posterior al ciclo, tuve que suplementarme con mucho omega 3, tuve que usar muchos ácidos grasos buenos o de buen perfil. Tuve que cambiar mucho mi alimentación, porque además eso también cambia no solo por los anabólicos en sí, sino también por el hecho de el tipo de dieta que seguí en el volumen, ¿no? Que es mucho más permisiva, son muchas calorías. Aunque sea una dieta más o menos limpia, pues el hecho de la cantidad de grasas te impacta sí o sí en tu salud. La glucosa obviamente también me subió un poco, no a ningún punto como de estar en valores de resistencia a la insulina y mucho menos de diabetes, pero sí se subió conforme a lo que solía manejar. Entonces, esas fueron mis primeras sensaciones con los anabólicos. Posteriormente les voy a contar más a detalle cómo fue la evolución hacia las siguientes semanas. Saludos, cuídense.